Pero bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema de las geishas. La idea es poder adentrarnos en su mundo y en la manera en la que veían el arte y pues la vida misma, y cómo a través de cada una de sus pequeñas acciones, de sus pequeños detalles, pues podían transmitirnos también esta filosofía. Si pensamos en las geishas como una representación de las tradiciones japonesas, pues lo primero que se nos vendría a la mente sería pues probablemente una belleza sutil, ¿no? Una elegancia. La disciplina misma es como uno de esos elementos que asociamos directamente con Japón, y que de una u otra forma las geishas también nos lo hacen ver, ¿no? Nos lo transmiten en cada uno de sus actos, ¿no? de cada momento. Que yo les quería compartir hace rato una imagen, pero pues no podía. A ver si en este momento puedo, y si no, pues así lo dejamos. Un poco la idea era ver qué nos podía, no se puede, qué nos puede transmitir como esa imagen a lo mejor típica, característica que conocemos de estas bellas damas. O sea, principalmente a ustedes, ¿qué les evoca? O sea, cuando ustedes ven una imagen de una geisha, ¿qué son los primeros características que ustedes como que pueden intuir de ellas? O sea, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver directamente alguna de ellas, pero aún en un video o en una fotografía podemos identificar esto que les estoy diciendo. O sea, yo hace rato, por ejemplo, decía tal vez la elegancia, ¿no? Decía también, pues, podría decir como la mesura, también la sutileza de las cosas. No sé si alguien más tenga por ahí algún adjetivo que quiera agregar. Rectitud, elegancia, dice por acá. Y justamente, pues esto es parte de la filosofía japonesa, y eso es, creo que, una de las cosas como más bonitas y más interesantes que el día de hoy pues quisiera compartir con ustedes. No sé si ustedes sepan, pero en realidad las primeras geishas que existieron pues no eran mujeres, eran bailarines de teatro que estaban pues vestidos con sus kimonos, ¿no? Y que básicamente se dedicaban a entretener, digamos, a los samuráis, y realizaban diferentes ceremonias de té, ¿no? Tocaban el shamisen, que es un instrumento de cuerda muy tradicional que más adelante lo veremos, y que pues se considera que justo la pintura blanca en su cara pues podría remontarse justo a estas actividades iniciales que ellos tenían. Paulatinamente pues se dieron cuenta que pues las mujeres también podían hacerlo, y también de una forma muy distinta, y fue entonces que surgieron lo que hoy conocemos como las geishas, ¿no? Más tradicionales. Y pues básicamente para que una geisha se convierta en geisha, pues necesita como todo un proceso, ¿no? A veces se considera que pues pueden llegar a hacerlo como de una manera como muy rápida, pero en realidad no es así, porque es todo un arte que requiere pues un pleno desarrollo y cultivo pues de ciertas virtudes o de ciertas características. Entonces, una mujer que desea ser geisha pues lo puede solicitar, o sea, no tienes que tener en ese sentido como un rango, un cargo para poder entrar como en este mundo. Y de la misma manera, pues si tú en algún momento quieres salir, pues también lo puedes hacer, ¿no? O sea, no es así como algo a lo que te dediques por el resto de tu vida si tú así no lo quieres. Entonces tenemos primero pues a las aspirantes, que son aquellas, son como diamantes en bruto, ¿no? O sea, esas pequeñas jóvenes que están en la búsqueda de todas estas virtudes que acabamos de mencionar,
y que en la observación de las demás, podríamos decir como de las hermanas mayores, pues es que van también aprendiendo todo este arte. Poco más adelante, pues llegan las Minaray, que son aquellas que paulatinamente, a partir de la observación, como decía antes, pues es que van aprendiendo como esta primera etapa. Después tenemos a aquellas que ya empiezan a ayudar a las geishas. O sea, las Maiko a lo que se dedican es a atenderlas, ¿no? O sea, ayudarlas a vestir, ayudarlas con cualquier cosa que necesiten preparar. Entonces, ellas en realidad están en una formación como mucho más constante. O sea, una geisha también, digo, no es como que ya eres geisha y ya no puedes como aprender más, pero Maiko pues es aquella que está todavía en ese proceso de formación. O sea, es aquella que va encontrando en esas pequeñas acciones la capacidad de mirar las cosas más allá, ¿no? O sea, pensemos que nosotros en la vida cotidiana pues vamos haciendo las cosas como muy en automático y muchas veces no nos detenemos a hacer cada cosa con conciencia, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé qué comieron el día de hoy, pero si trataran de recordar cuál era la textura de la comida que ingirieron, cómo era el aroma, qué tan profundo era, cómo fue poco a poco deshaciéndose en su boca, cómo lo fueron comiendo, pues a lo mejor no lo practicaron de esa manera, ¿no? Probablemente uno come pues a lo mejor platicando, ¿no? O a lo mejor tiene prisa y entonces uno come muy rápido y no nos permitimos detenernos en esos detalles. Entonces, una geisha no se tiene a lo mejor tanto en el arte de comer, pero sí en otro tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el arte de la danza, ¿no? O sea, cómo nuestro cuerpo paulatinamente se puede conectar con una idea y no es que nosotros transmitamos la idea, sino que nos convertimos en la idea misma. Y creo que esa es una de las claves más importantes que podemos ir anotando el día de hoy. No se trata de ver nosotros a esa realidad como ajena, sino sabernos parte de ella. Y más adelante vamos a poner algunos ejemplos. Entonces, esta aprendiz pues tarda varios años en poder ir aprendiendo todas estas artes y bueno, pues poco a poco pues tiene la posibilidad de convertirse en una geisha. O sea, pensemos que la palabra geisha también viene el origen, ¿no? Como de artista, ¿no? Entonces, una geisha es una persona que está vinculada al arte. Por ejemplo, cuando toda la formación de una geisha pues se le va dando desde la residencia donde viva y en ese momento pues todo lo que ella va aprendiendo pues no es gratis, ¿no? Porque pues también ofrece un servicio, pero de alguna forma pues no tiene en ese momento que pagar pues con algún dinero. Sin embargo, pues ya cuando ella adquiere un grado mayor, sí, de lo que va ganando, pues va retribuyendo a la residencia pues parte de lo que se invirtió en ella. Y de esa forma pues se va compensando para que las siguientes que lleguen pues puedan volver a vivir lo mismo que ella. Una vez que una mujer se convierte en geisha, pues puede, como les decía antes, serlo durante el tiempo que ella elija. Entonces hay mujeres que desde muy jóvenes empiezan con esta formación y más adelante pues deciden terminar con ello y pues dedicarse pues a lo mejor a otro tipo de trabajo o a tener una familia, etc. Entonces, pues de esta manera pues se convierte también en una formación muy, muy especializada. Tal vez este trabajo pues hoy en día no está tan valorizado, ¿no? O sea, finalmente la función de estas mujeres pues es poder acompañarnos en cualquier reunión, en cualquier lugar y darnos esa, compartirnos, ¿no? Como ese detalle artístico o cultural que podamos nosotros también apreciar. Entonces, por eso ellas pues trataban de formarse de manera muy minuciosa
en temas como la danza, como la poesía, la música, o sea, cualquier elemento que permitiera desarrollarse ellas mismas, pero luego poder transmitir a otros esta esencia de la que hablábamos en un principio. Hay una descripción que me gusta mucho, que dice, en el momento, es una persona que va a Japón, ¿no? Y de pronto está en un sitio donde llegan las geishas y dice, en el momento en el que ellas entran, la atmósfera cambia. Su presencia eriza los vellos de los brazos y todo el mundo, de inmediato, guarda silencio por la admiración de la belleza que acaba de llegar. Y justo es que la belleza que ellas transmiten no es una belleza como la que pues hoy en día estamos más acostumbrados a ver o escuchar, que es pues a lo mejor mucho más estereotipada, ¿no? Sino que tiene que ver con esa conexión con la esencia de la belleza, que es lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, no es ser bello, sino, no es transmitir la belleza, sino es ser parte de ella. Y por eso tenemos como esta sensación, ¿no? que decía al principio Liam, ¿no? de elegancia, ¿no? Que muchas veces sorprende. Si pensamos desde la visión japonesa, pues hay como diferentes corrientes filosóficas y el Zen pues es una de ellas, y justo el poder entender cómo esta manera, ¿no? de ir como entendiéndonos, conociéndonos a nosotros mismos, pues también se puede dar a partir de estas artes como las que practicaban las geishas. O sea, si por ejemplo nosotros intentamos visualizar, ¿no? cuál sería como el sentido del Zen, pues es muy complicado porque se habla de la meditación, ¿no? Y se dice que muchas veces decimos yo medito, ¿no? Y pues cuando dices yo, pues estás hablando de un ego, y la meditación justo lo que busca es olvidarte, ¿no? O olvidarte en el sentido de trascender ese ego. Entonces, la meditación Zen lo que busca es, podríamos decir, como vaciarnos, ¿no? O sea, desconectar con todo eso que creemos que es muy nuestro. Por ejemplo, nosotros creemos que es muy nuestro, pues, todas estas ideas que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Si somos hombres, mujeres, arquitectos, cualquier característica que podamos tener, mexicanos, argentinos, o sea, todo eso en realidad no somos nosotros. O sea, eso es una idea que nos hemos construido de nosotros mismos, pero que en realidad no somos eso. ¿Cuántas veces cuando actuamos en el día a día, pues vamos cargando, ¿no? Como estas máscaras, y a veces tenemos que representar estos roles, y no es una manera en la que nuestro ser se puede expresar completamente. Si pensamos justo en una geisha, pues justo lo que busca es desconectar con todo eso, ¿no? O sea, hay un cuento zen muy interesante, muy bonito, que habla justo de un extranjero que va a una casa donde están las geishas y les piden a varias que sirvan el té. Y cuando ya terminan, pues le preguntan a ese extranjero qué le había parecido, cómo había visto a las chicas, ¿no? Y entonces él dice, pues es muy bien, una de ellas es que es como, destaca, ¿no? Por su belleza, destaca por sus movimientos, destaca por la manera tan delicada que hace las cosas, ¿no? Y entonces la que es la geisha que las está, digamos, coordinando, pues le dice, bueno, sí, ella todavía está en práctica, ¿no? Es decir, cuando nosotros destacamos por esas características de nuestro ego, pues no estamos formando parte de ese todo. Y eso es, en realidad, pues suena bonito, pero es muy complicado realmente de vivir, porque lo que implica, pues, es poder desconectarnos de todo lo que creemos que somos, ¿no? Nos hemos hecho a la idea de eso. Entonces, de pronto diríamos, pues, entonces, si no soy eso, ¿qué soy? Entonces, los maestros Zen
dirían pues que eso es como una autoimagen mental de lo que nosotros creemos que somos. Después tenemos lo que en realidad, o sea, como una esencia como más psicosomática, ¿no? Que sería pues nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra mente, nuestras emociones que están ahí, que a lo mejor no es que les pongamos una atribución, pero pues están, ¿no? Sin embargo, pues todo eso es cambiante, es trascendente, es cambiante y de una u otra forma pues también va a desaparecer o va a modificar. O sea, sabemos que en algún momento pues este cuerpo puede enfermar, puede morir, bueno, no puede, va a morir, también va a enfermar, también esas emociones van a sufrir y también nuestra mente va a sufrir, ¿no? Cuando tenemos ideas en las que nos apegamos demasiado o que no queremos como transformarlas, pues todo eso de una u otra forma nos genera sufrimiento. Entonces, el maestro Zen diría, bueno, sí tienes eso, pero es que no eres eso. O sea, el ser es nuestra verdadera naturaleza. Esa naturaleza que no muere, que no se enferma, que es inalterable y más allá de cualquier cambio aparente, siempre va a estar ahí. Es decir, todo aquello que no cruce la línea de la muerte, pues forma parte de aquello que de una u otra forma pues no es lo esencial, ¿no? No es lo más trascendente ni de nosotros ni del mundo. O sea, ¿cuántas veces nos enganchamos con personas, con animales, con objetos, con empleos? O sea, todo eso es cambiante y justamente esta idea lo que nos busca transmitir es que en la medida en la que nosotros vamos cultivando esa visión hacia lo verdaderamente importante o esencial, pues es que podemos conectar con ello, porque en realidad nosotros somos parte de todo. O sea, si nos damos cuenta en nuestra vida cotidiana, todo lo que usamos, todo lo que hacemos, es como si alteráramos el todo en beneficio nuestro, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos un coche? Pues porque nos es más fácil que ir caminando a nuestro lugar de trabajo. O sea, yo sé que a veces es muy lejos y todo, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, es como el mundo lo modificamos a nuestra manera. ¿Por qué talamos árboles? Pues porque al ser humano le es más fácil construir una carretera. ¿Por qué utilizamos tanta agua en cosas que a veces pues desperdiciamos? Pues porque al ser humano le es más fácil abrir una llave y dejar que corra el agua calientita, a lo mejor bañarse pues de otra manera, ¿no? Que implique una reducción también pues de nuestros recursos. Y ¿por qué, por ejemplo, pues se matan tantos animales en el consumo de carne? Pues porque el ser humano pues se le antoja una rachera, ¿no? Entonces, todo el mundo está un poco pensado como a nuestro servicio, que bueno, esa es una idea pues relativamente reciente, pero que justamente pues nos desconecta de nuestra verdadera esencia con nosotros y con el mundo, porque nosotros somos parte de eso y eso es algo que se nos ha olvidado. Y por eso muchas veces, pues en este tipo de prácticas, pues nos cuesta tanto trabajo, o sea, porque cómo conectas con ese todo que lo sientes realmente tan ajeno, ¿no? O como si fuera como que él necesita de ti, cuando es muchas veces todo lo contrario. Entonces, bueno, pues esta filosofía, pues justo lo que busca es poder conectarnos a nosotros mismos con esa esencia que va más allá de lo que miramos, ¿no? Ya diría Saint-Exupéry, eso esencial que no vemos. Entonces, desde el arte, ¿no? El budismo zen pues ha intentado también tener prácticas que permitan desarrollar esta conciencia de la que hablamos. Y bueno, decía antes que las geishas pues tenían la posibilidad de practicar muchas de ellas. Y es en ese sentido que nos sirven de inspiración para también plantearnos pues
cómo nosotros podemos ir desarrollando esto. A veces lo vemos más como algo, no sé, como algo exótico, ¿no? Si voy a aprender sumie, ¿no? Pero es algo así como diferente, nuevo, ¿no? Hasta a lo mejor nuestro ego se sentiría así como, oh, voy a aprender eso. Y en realidad, pues es una forma de, ¿no? Podríamos hacerlo desde cualquier acto cotidiano, siempre y cuando lo viviéramos como una conciencia distinta. Entonces, el artista japonés lo que necesita es una empatía, ¿no? O sea, como una fusión con eso que quiere expresar. O sea, cuando, no sé si alguna vez ustedes han intentado pintar algo, pero nuestra mente más occidental, más racional, pues lo que intenta hacer es medir todo, ¿no? O sea, como que tienes tu lienzo y entonces mides la mitad y lo cuadras, ¿no? Y entonces vas sacando como cada elemento, ¿no? Inclusive hay técnicas, ¿no? Donde cuadriculas todo y a partir de eso vas haciendo pequeños pedacitos de la obra hasta que queda completa. Y sí, o sea, en realidad no quiere decir que esa pintura no sea extraordinaria, o sea, la verdad es que es toda una gran capacidad quien lo hace. Sin embargo, desde la visión de este tipo de artista o de este tipo de prácticas, lo que se busca es plasmar la esencia de las cosas. Es decir, si yo quiero dibujar una flor, tendría que quedarme viendo la flor. Me tendría que fusionar con ella, entender qué es esa esencia que a mí me transmite y luego entonces poderla expresar en una pintura, ¿no? O sea, ¿qué es eso que no solo a mí, me conecta a mí, ¿no? Sino que por sí misma exhala o evoca? Igual, ¿no? Por ejemplo, el mar. A lo mejor muchos de ustedes se han parado frente al mar y simplemente el percibir su presencia, pues les evoca ciertas cosas. Ahora, ¿cómo eso lo podrías plasmar? Eso es lo que buscaría un artista japonés, ¿no? Desde el Zen, o sea, no sería como crear la ola perfecta que se vea que se mueve, o sea, no va tanto desde ese lado, porque la distancia entre el artista y la realidad en realidad no podría existir, o sea, es como que todo es uno mismo. O sea, una pintura no es una copia desde este punto de vista, ¿no? Es algo simplemente que expresa una esencia. Y por eso, de hecho, la pintura japonesa es muy sencilla, o sea, en el sentido de colores, por ejemplo, ¿no? Dicen, si es muchos colores, pues distrae mucho. Entonces, dejémoslo con lo básico. Y además, esas sombras, esos espacios, pues dan también la posibilidad de generar como un misterio, ¿no? Como un algo que no queda definido, ¿no? Y que de eso también es muy interesante. Hay diferentes anécdotas, ¿no? De artistas que hablan de cómo van plasmando su arte. Les voy a leer uno. En una ocasión, un pintor fue convocado para pintar un dragón en el techo de un templo. El pintor quería que la criatura fantástica se convirtiera en su gran obra maestra. El ser flamígero tendría que nacer de su propia imaginación. El dragón sería así una imagen emanada de la fantasía del artista. El dragón sería una creación del pintor. Pero éste sentía que en el ser que germinaba en su imaginación distaba mucho de ser convincente. Entonces, tenía duda, angustia y acudió a un abad de un monasterio zen y le expuso su problema. El maestro escuchó y luego, con simplicidad y brevedad, le aconsejó: conviértete en el dragón. El pintor se despeñó al principio en la confusión, pero después, una mañana clara, comenzó a brotar en él. Entendió. Se permitió la posibilidad de la transformación. Se metamorfoseó. Regresó con el maestro y ya no era el pintor que quería pintar un dragón. Era el dragón. Y el artista se expresó entonces felizmente y fue un dragón pintándose a sí mismo,
no un artista humano tratando de representar a una criatura mítica. Entonces, este fragmento pues explica, ¿no? Creo mucho mejor esto que yo les intentaba expresar en relación a un artista desde, o sea, como en la profundidad de la palabra. Por ejemplo, hace rato pues estaba también hablando del sumié, ¿no? O sea, justo es un arte que lo que busca es que los trazos puedan ser libres, ¿no? O sea, fíjense que cuando utilizamos cualquier otro tipo de técnica, ya sea un lápiz, ¿no? A lo mejor el óleo, ¿no? Como que puedes darle como diferentes pasadas. Pero cuando tú pintas de esta manera, o sea, un trazo ya no puede luego, digamos, como corregirse. Y eso también es un reto a nuestra propia mente, porque muchas veces pues nosotros nos detenemos en eso, ¿no? Ay, es que está chueco, ay, es que está mal, es que no se parece, es que no. Y entonces ahí pues en realidad hemos perdido toda esa conexión con lo que en esencia queríamos representar. Entonces, estos trazos, ¿no? Estas pinceladas, lo que buscan es que no pueda ser, no pueda ser modificado, ¿no? Que sea irreversible. Es decir, la vida es así. O sea, ¿cuántas veces nos detenemos en pensar, esto no lo hice bien, esto lo debí de haber cambiado, ¿por qué actué de esta manera? Eso no quiere decir no revisar tus actos y transformarlos o rectificarlos si es necesario en un futuro. Sin embargo, pues es también confiar en eso que en ese momento estás haciendo y vivir en el presente, porque muchas veces nos quedamos como enganchados en el pasado o en el futuro con ciertas expectativas que vamos generando. Entonces, eso es como el día a día, ¿no? Como esta acción cotidiana que va surgiendo y que va pasando. Y son esas pinceladas que vamos dando en el día a día que si lo hacemos con una conciencia, pues digamos, un poco menos presente, menos atenta, pues probablemente habrá trazos que no nos gusten, pero que nos sentiremos a lo mejor culpables justo porque no llevamos como la atención suficiente. Entonces no se trata de sentirnos así, sino de poder conectar con eso que nosotros en esencia queremos, en esencia buscamos. En este sentido, la obra, digamos, como que va surgiendo, va brotando de lo que uno va percibiendo. O sea, y en ese sentido, como nosotros, cuando nos relacionamos con las demás personas, podemos ser más auténticos y no ir por la vida, ¿no? Como con estas máscaras que hablábamos en un principio. Entonces, no necesitamos ser artistas sumies para empezar a practicar todos estos artes, podríamos decir, en el arte de vivir. Si nosotros pensamos en estas características que tiene pues toda esta arte, pues lo que busca también es no querer como todo lineal, todo simétrico. A veces como que nuestra mente quisiera todo como perfecto y en realidad la naturaleza no es así. O sea, si nosotros nos detenemos a ver a lo mejor algunas plantitas de nuestro jardín, de nuestra casa, del camellón que está a un lado, nos daremos cuenta que nada es tal cual como tan simétrico como nos lo imaginamos a veces. O sea, es justo esa imperfección lo que hace que evoquemos, ¿no? Como el vacío, es decir, aquello que no está del todo ordenado y que de alguna forma pues genera un espacio distinto. Es decir, si nosotros nos podemos como visualizar estas imperfecciones de la vida, pues también podríamos fluir con ella desde otro lugar. A veces nos enganchamos demasiado en lo que nosotros queremos y no dejamos que fluya pues las cosas pues simplemente como son. Pasando a otra de las artes que también es muy interesante, tenemos la poesía, ¿no? Y entonces hay un maestro
que es muy conocido, que es Basho. Él era poeta. Y una de las anécdotas que cuenta, ¿no? ¿Cuál sería como esta función de la poesía? Pues narra que él está caminando con uno de sus discípulos y entonces el discípulo tiene como la iniciativa de hacer un haiku, que es un poema breve, y dice: libélulas rojas, quítales las alas y serán vainas de pimienta. Entonces el maestro objetó y le dijo: no, de ese modo has matado a las libélulas. Mejor di, la naturaleza, vainas de pimienta, añádeles alas y serán libélulas. O sea, este ejemplo nos permite mostrar cómo lo que busca el arte es vivificar a la naturaleza, o sea, no destruirla. Y en ese sentido, como a partir de palabras tan sencillas, podríamos decir, tan elegidas, pues nos transmite algo. O sea, nos transmite en realidad una esencia, o sea, no está hablando de las libélulas. Ajá, no está hablando de las pimientas, está hablando de otra cosa. Y esas son justo estas cualidades de las que hablábamos. Digamos que el arte zen tiene unos principios fundamentales que, si pensamos, por ejemplo, en una geisha cuando sirve el té, pues va llevando a cabo cada uno de ellos. O sea, nosotros a lo mejor metemos un sobrecito a nuestra taza, lo metemos al microondas y ya está nuestro té. Pero desde este otro lugar se convierte en un arte porque está todo nuestro ser presente. O sea, no hay ningún gesto que esté hecho extra de más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que busca es fluir con la vida misma. Uno de los términos que se utiliza pues es justamente wabi, que quiere decir la elegancia, la belleza de la humilde simplicidad. O sea, es aquello que es tan armónico con la vida, ¿no? Con la energía de la naturaleza, que se percibe en esa misma línea y por eso llega como un viento. Precioso poema, sí, el arte de dar en la vida. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de conectar con esa energía de vida, pues podemos no ser como tan extravagantes, ¿no? O sea, a veces como que necesitamos hacer, o sea, como mostrar mucho para destacar. Y desde esta visión es todo lo contrario, o sea, entre menos destaques, es que estás más conectado, porque el que destaca en realidad es el ego, es el yo, ¿no? Es ese que va a morir, que va a enfermar y que cambia todos los días y que es inconstante, etc. Otro de los términos es sabi, que significa el paso del tiempo y el subsiguiente deterioro. Es decir, cuando estos dos elementos se combinan, forman como un sentido único, es decir, es estar en el tiempo sin ser consciente del tiempo. Ajá, por ejemplo, los monjes no llevan relojes, no llevan celulares, y entonces disfrutan el tiempo de otra manera. Ajá, o sea, nosotros pues sí estamos como muy ritmados por nuestros horarios de trabajo, pues nuestras reuniones, cualquier cosa que nos programemos, si queremos ir a una tienda, a un banco, lo que sea, pues hay horarios estrictos. Pero más allá de eso, es cómo podemos vivir el momento presente sin estar al pendiente de que vaya a sonar la alarma o de que ya sonó y es tarde, sino estar como más centrados en el aquí y en el ahora. Entonces, esto suena a veces como un poco, podría ser distante, no sé, como pensar, bueno, yo no soy geisha, yo no vivo en Japón, me dedico a otras cosas en mi día a día, ¿no? Y entonces, pues esto, ¿cómo lo puedo ir incorporando? Y en parte, pues justo la idea de esta pequeña charla, pues justo es eso, o sea, que estas ideas nos sirvan para
conectar con nosotros, con nuestro mundo, con las personas que nos rodean, desde un lugar distinto, o sea, con la posibilidad de mirarnos más allá de nuestras máscaras, más allá de nuestros elementos cambiantes y poder adentrarnos más pues en la conciencia pues de nuestro yo, de nuestro ser esencial, y a partir de eso pues también mirar al mundo distinto, o sea, no es un yo me veo de una manera más plena y ya está, sino eso que puedes de alguna manera descubrir en ti, luego cómo ayuda a mirar de otra manera a los demás y a relacionarte de otra manera con los demás, inclusive a provocar eso mismo con nosotros. O sea, esa sería también la diferencia. O sea, no, esta visión no es una visión, digamos, como egoica, ¿no? Sino más bien que busca, pues también transmitir. O sea, pensemos justo en las geishas, como estos aprendizajes que ellas van teniendo, pues los comparten. O sea, no es solo para ellas, sino para poder brindarles algo más a los demás. Entonces, algo que, ya para ir cerrando esta charla, algo que nos cuesta mucho, pues justo es el silencio, ¿no? O sea, el poder parar, el poder detener esto que hablábamos del tiempo, ¿no? Pues poder generar un tiempo que si son 1 minuto, 5 minutos o 2 horas, no pasa nada. O sea, un tiempo donde no estemos al pendiente de eso es lo que realmente nos permite vivir el aquí y el ahora. Y en esta ocasión, pues las geishas son una inspiración, ¿no? A lo mejor, digamos, no se habló plenamente de ellas, pero es que su forma de vida, su manera de ir cultivando cada una de estas artes, pues es la manera en la que cada uno de nosotros también podemos ir cultivando otras cosas. Y esta filosofía que ellas tienen, pues nos sirve a nosotros también de inspiración. Entonces, les decía hace un momento, justo que a veces lo que más nos cuesta es poder parar el mundo, ¿no? Poder simplemente estar. Y uno de los grandes maestros más contemporáneos, podríamos decir, Thich Nhat Hanh, que ya es bastante mayor, tiene un libro que habla justo de eso. Y para terminar el día de hoy quería compartirles 2 partes de ese texto. Él dice, el silencio es esencial. El silencio es tan necesario como el aire que respiras, como la luz para las plantas. Si tu mente está plena de palabras y pensamientos, no te quedará un espacio para ti. Ese ti no es el ego, es el otro tú. Entonces, les voy a pedir que si están así a lo mejor recostados en la cama o así, pues que se acomoden un poquito, ¿no? Que se enderecen un poco y puedan cerrar los ojos o no, pero practicar este ejercicio de inhalar y exhalar mientras yo voy diciendo lo siguiente. Al inhalar, sé que estoy inhalando. Al exhalar, sé que estoy exhalando. Al inhalar, inhalo con más profundidad. Al exhalar, exhalo con más despacio. Exhalo más despacio, perdón. Al inhalar, soy consciente de mi cuerpo. Al exhalar, calmo mi cuerpo. Al inhalar, sonrío. Al exhalar, me relajo. Al inhalar, vivo el momento presente. Al exhalar, disfruto del momento presente. Bueno, pues espero que esta plática les haya dado algunas herramientas, algunas claves para poder ir transitando en esta vida pues de una forma, pues yo diría a lo mejor más consciente, más artística en todo el sentido que hablamos y también más silenciosa. Muchas gracias.